una reinterpretación de nuestra propia historia y tenemos derecho a jugar con nuestra propia historia porque es nuestra historia. Y yo creo que, por ejemplo, en esta cosa del machismo, la mejor manera para sanar esas heridas como hombres que nos llevan a justo tratar de imponer nuestra voluntad a partir de estos actos machistas, pues es sanar también nuestra figura con nuestra propia paternidad y con el qué significa ser hombre. Ese contexto seguramente a estas personas que están en una crisis también, pues les genera mucho miedo y entonces deciden ir sobre estas ideologías políticas. Entonces estas discusiones son bien complejas. Que una película fantástica nos esté llevando a esas discusiones complejas, me parece que ya cometió, ya aportó, chin, chin, ya logró algo. Nos está llevando a dialogar de algo que es bien difícil luego dialogarlo. Y a todos los jóvenes, a las chavitas y los chavitos, pues sigan soñando y sigan haciendo. Y sigan pensando en que si a mí alguien me abrió la puerta, chance, a ti también te pueden abrir una puerta, pero hay que ser resilientes como lo es Wally Kotlin. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión me acompaña un actor al que ustedes van a escuchar dándole voz y dándole vida a Yowali en la película Batman Azteca, Choque de Imperios. Y mi invitado en esta ocasión es Horacio García Rojas. Horacio, bienvenido seas. Hola, hola hermano, pues un gustazo estar aquí con tu bandita y contigo y pues para platicar. Eso, y el gusto es mío también para ir desmenuzando esta película de animación que qué bueno que esté generando la conversación en el público cinéfilo, que la banda también tenga oportunidad de acercarse a una película animada, ¿no? Una película que también está ahí asomándose desde el lado mexicano. Pues éntrele, éntrele. Y para entrar en materia, Horacio, comencemos por el principio. Y este principio es precisamente el cine animado. ¿Cuál es la importancia de darle el voto de confianza, de animarse y arriesgarse a producirle? No solamente porque vas a ver algo en pantalla, sino porque detrás hay un trabajo de muchos talentos, ¿no? Desde quienes se encargan de hacer los diseños, de quienes se encargan de editar, de ustedes, los actores que también le dan voces a estos personajes. ¿Cuál es la importancia de apostar por hacer cine animado? Pues es que creo que la animación está mal entendida como si fuera un género en sí. La animación es un estilo de hacer cine y de hacer contenido audiovisual, ¿no? Justo esta película, por ejemplo, pues no es para niños, no es una película que tenga una clasificación para niños y suceden cosas que tal vez algunos niños los podrían sacar de onda porque la animación no es solo infantil. La animación nos puede ayudar a contar muchas cosas. Por ejemplo, también hablando de recursos, contar una película así, poder ver México Tenochtitlan así en live action, pues sería una cosa de un presupuesto así Ujú. exorbitante, que sería muy, muy complejo contarla. Y además, ahí se tenés que tener como un rigor histórico pleno, casi totalitario, ¿no? O por lo menos tener una cosa muy clara. La animación y esta reinvención de los sucesos históricos a partir de personajes icónicos de la cultura pop como lo es Batman, lo que nos permite, pues, es justo reimaginar la historia y reimaginar al Caballero de la Noche. Y la animación creo que es el mejor espacio para hacerlo, de entrada porque está llena de color. Y México Tenochtitlan era color. Y creo que es el espacio donde mejor pues, se podría contar esta historia. Y también es un empuje y un riesgo, como bien dices, pero también es un riesgo que tenemos que correr como industria de fortalecer nuestra propia industria en animación. México siempre ha tenido grandes talentos en el área de la ilustración. Digo, nuestra propia existencia está muy ligada a lo iconográfico y está muy ligada al color y está muy ligada a la arquitectura. Eh, las pirámides, Chichen Itza es una de las maravillas del mundo actualmente, pero podría ser cualquier edificación del mundo mesoamericano. Volver a ver Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, Palenque, Cobá, la pirámide de los Nichos, más abajo en Sudamérica, en Centroamérica y Sudamérica, Machu Picchu. O sea, hay muchas cosas que son fabulosas del mundo mesoamericano que ya tienen que ver con el diseño, que ya tienen que ver con el color, y es nuestra historia. Entonces yo creo que la narrativa de la animación y la ciencia ficción, la fantasía, el cómic, la novela gráfica es algo que tenemos que apoyar
más, porque tenemos un potencial para hacer industria. Yo creo que si hubiéramos apoyado más la animación hace unos cuantos años, yo creo que podríamos llegar tan lejos como ha llegado Japón, a tener técnicas tan depuradas, porque si bien Japón es tan bueno en eso porque cuenta sus historias en la animación, cuenta sus historias en el anime. Nosotros tenemos un abanico cultural tan grande como el que tiene Oriente, pero no le hemos apostado a eso. Yo espero que después de esta película y que viene Franquela y otras que también Anima y otros estudios han estado empujando, pues sigamos sumando a construir una industria de la animación potente, porque tenemos un bagaje cultural para contar películas de aquí a los próximos 1000 años. Es que diste precisamente en el punto a través de tres aristas, ¿no? La primera de ellas es asomarnos al público y hacernos comprender, entender que la animación no es exclusiva para niños, sino que también es un campo fértil para contarnos las historias a los adultos. Ese es uno. Dos, evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, sí hay talento en México para hacer cine de animación. Lo que ha habido es falta de confianza por parte de algunos productores para decir, órale, quiero invertir. Y tenemos fuga de talentos, ¿no? O sea, tenemos animadores trabajando en Estados Unidos, en Corea, en Japón. Qué bueno por ellos, pero también ellos dirán, oye, pero yo quisiera hacer esto también en México. Falta este espaldarazo. Y tres, algo que apuntas también muy bien, que es el hecho de que nos permite reinventar de alguna manera los sucesos históricos, pues de nuestra propia existencia como nación, ¿no? De nuestro propio país. Y en ese punto también me detengo porque por ahí hoy día también se habla de que nos ha faltado mucho empaparnos de eso, de historia, de no olvidarnos de ella, de volverla a revisar, de volverla a repasar, de volverla a cuestionar, de volverla a entender y comprender para saber por qué estamos donde estamos, en qué seguimos, qué errores seguimos cometiendo, cuáles aciertos hemos mejorado, etcétera. En este caso, con un Batman que nos remite a lo que fue la conquista de México, ¿no? Un Batman que me gusta una parte de uno de los diálogos cuando Cortés pronuncia y dice, bueno, es que este es el nuevo mundo, y alguien le Al contesta, principio. no, este mundo ya existía, o sea, yo no sé de qué me estás hablando. Esa línea me parece fundamental porque de alguna manera también sacuda al propio espectador para llevar a esta comprensión de, pues, a ver, de qué estamos hablando y si es cierto este choque de culturas. Esa línea encierra muchas cosas del racismo y el clasismo que hemos vivido en estos territorios, porque es como minimizar nuestras raíces, es como decir, no, no, eso no existía, es más, y si existía, no es importante. Lo importante es todo lo que viene de fuera. Lo importante es ser blanco, porque pues eso es lo que viene de fuera. Hablar idiomas como el francés y el alemán y el español y esas lenguas que ustedes hablan, como si no existiera. Vamos a pensar que no existiera. Y es justo eso, es como Nuevo Mundo, se lo dice a Toltecatzin, que es el padre de Batman. Y Cortés le dice, es que Nuevo Mundo, y él le dice, Nuevo Mundo, nosotros lo conocemos desde hace muchos soles, Ujú. porque al final de cuentas sí, somos eso, somos 69 lenguas vivas hoy en día. ¿Cuántas lenguas se perdieron en ese andar? Somos un país plurilingüe, pluricultural, somos diferentes fenotipos, diferentes maneras de ser y estar, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes dioses a los que adorar, porque al final de cuentas la religión es una percepción, ¿no? Que tiene que ver con cada uno de los pueblos. Entonces, al final de cuentas, creo que eso es bien padre de lo que está proponiendo Batman Azteca. No pretende ser una película histórica. Y eso es algo importante señalar, porque hay muchas personas que la han tomado como si pretendiéramos ser una película histórica. No, es una reinversión, una reinterpretación de nuestra propia historia y tenemos derecho a jugar con nuestra propia historia porque es nuestra historia. Marvel lo hace con los what ifs, ¿no? Porque al final de cuentas, si es que hubiera pasado si las cosas suceden de otra manera, ¿qué valores tendríamos hoy en día? Evidentemente, ciertos rituales, evidentemente no los seguiríamos haciendo, porque no estaban chidos, porque tenían que ver con otras percepciones del mundo. Pero había otras cosas como nuestra relación con las estrellas, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación entre nosotros mismos y con el poder inclusive. Pues hubiera estado bueno retomar ciertas cosas de eso, de la comunidad y de las decisiones comunitarias que hoy en día pues también nuestros hermanos indígenas nos han dejado legados que no hemos sabido escuchar, que es lo comunitario.
tener estas grandes discusiones para que el pueblo realmente decida y no hacer como que las estamos teniendo las discusiones en esta democracia que según estamos defendiendo. Pero bueno, eso ya me estoy avionando, eso es como otra cosa. Pero sí lo que dijiste también es aquel pueblo que olvida su historia está destinado a repetirla. Ahorita mismo, en este instante, en tiempo real, estamos viendo el saqueo y la destrucción de un territorio del otro lado del mar, Palestina. como si no hubiéramos escuchado la historia, ¿sabes? Como si no hubiéramos abrazado que no podemos permitir que ese tipo de cosas pasen. Entonces, siempre es bueno revisitar la historia y entender cómo los acontecimientos del pasado siguen afectando al presente y cómo podemos aprender de ellos para no repetirlos y para generar un piso parejo en donde todas y todos podamos soñarnos de maneras diferentes y complejas. Y creo que la animación y la ficción fantástica es un espacio bien bonito para justo hacerlo, para justo dialogar sobre esos temas. Y para ti como actor, ¿cómo es recibir y leer un guión así? Uno, partiendo del contexto actual. ¿Qué quiero decir con el contexto actual? Pues que estamos viendo por ahí también una ultraderecha, ¿no? También una En ascenso. ultraderecha española muy incisiva con ciertas cosas. Por ahí leía algunas notas periodísticas de que había gente que se enojaba con Batman Azteca porque pintaba muy mal a los españoles. Cuando uno ve la película es como, pues esta es la misma historia que yo me sé desde chavito en la primaria, o sea, no es que se esté distorsionando nada, simplemente ahora lo están viendo en una película de animación y creo que ahí está un poco el escozor. En este Sí, mira, sentido, obviamente. para ti, ¿cómo es leer precisamente ese guión, desmenuzarlo y decir, ah, le quiero entrar, quiero hacer esta película, quiero hacer este caballero, por el otro lado, hacer un caballero que se va a sumergir en una fantasía dentro del universo de Batman? Y la otra es, pues, darle voz, o sea, porque finalmente el actor que da voz también está actuando, ¿no? O sea, que no lo estemos viendo de carne y hueso interpretando un personaje no quiere decir que esté actuando, porque tu voz se escucha ahí, le estás dando un matiz a este Yowali, estamos escuchando y viendo su transición, entonces también ahí hay otro atractivo. ¿Cómo es para ti leer ese guión y decir, va, yo le quiero entrar? De entrada, justo cambiar el punto de vista me parecía importante. Justo me acuerdo la primera vez que leí este libro, el simple título ya me decía algo. El simple título del libro de León Portilla a mí me estaba diciendo, pensemos en nuestra visión, en la visión de los que estaban aquí, Ujú, de los que no fueron descubiertos, de los que ya vivían aquí, cómo vivieron ese suceso, porque casi toda la historia nos ha llegado desde el punto de vista del otro lado. ujú, Entonces, a final de cuentas, en todas estas discusiones de si es hispanofóbica, si no, es también cómo les han contado la historia a ellos, cuál es la percepción que tienen ellos de la historia. Yo por eso no me pongo a discutir con nadie y mucho menos como a, desde un lado con superioridad moral o no, ¿sabes? O sea, no me interesa entrar como en estas discusiones porque tampoco entiendo sus contextos. No crecí en España con una educación que tenga que ver con cuál es la posición dentro de la historia de yo si fuera español y cómo me la han enseñado en la escuela y qué me han dicho mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y el Estado en general. Entonces, no crecí sabiendo eso, entonces tampoco entiendo cómo ven ellos este suceso histórico, entiendo cómo lo veo yo y entiendo cómo he vivido el racismo ujú, y entiendo cómo he vivido el clasismo. Y entiendo porque tengo cierta conciencia histórica que sé que ese racismo y el clasismo no vino solo. Sé que ese racismo y el clasismo de alguna manera tiene que ver con ese suceso que fue la caída de México Tenochtitlán y sobre todo con la colonización, con todo lo que sucedió después. Entonces, evidentemente, mi punto de vista va a ser muy diferente y para que pudiéramos tener diálogos de igual a igual, tendríamos que ambas partes hacer el esfuerzo de entender el contexto del otro. Y eso es bien complicado hoy en día, porque las redes sociales, porque el algoritmo, porque todo lo que lo que está promoviendo es discutan, 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 polémica, polémica, polémica. Y ese ruido es muy difícil que nos sentemos a entender los contextos de los otros para entonces poder tener discusiones bien profundas. Eso implica tiempo y este mundo no quiere habitar el tiempo, eso implica escucha y este mundo no quiere evitar escucha. Por eso estas tendencias de la ultraderecha y estas tendencias
políticas que parten a partir del miedo, el miedo al otro, a toda una población que está teniendo sus propias crisis, que está teniendo sus propias carencias, que está viendo desmoronarse su propio mundo y hay alguien que controla el poder y le dice, tenle miedo al otro porque el otro viene por lo tuyo. Tenle miedo al migrante que viene de fuera porque se quiere quitarte tu trabajo, un trabajo que nunca te ha interesado, pero te lo quieren quitar. ¿Sabes? Entonces, ese contexto seguramente a estas personas que están en una crisis también, pues les genera mucho miedo y entonces deciden ir sobre estas ideologías políticas. Entonces, estas discusiones son bien complejas. Que una película fantástica nos esté llevando a esas discusiones complejas, me parece que ya cometió, ya aportó, chin, chin, ya logró algo. Nos está llevando a dialogar de algo que es bien difícil luego dialogarlo. Yo siempre he pensado que el arte tiene que entretener, sí, tiene que tener técnica, sí, una maestra nos decía, es antiético no tener técnica. Tiene que entretener y estar bien hecho, pero también no solo puede quedarse ahí. No solo puede quedarse que tú vayas al cine, te comas unas palomitas, te tomes un icy de cereza y ya. O sea, tienen que salir y las personas tienen que estar dialogando de qué les provocó la peli y sobre todo a qué reflexiones personales los lleva. En esta nos está llevando a hablar de nuestra identidad como mexicanos, como americanos, y nos está llevando en estas discusiones con nuestras hermanas y hermanos de España a replantear nuestra relación y a decirles, ok, pero es una relación de igual a igual, banda. Es una relación de iguales a iguales. Los sucesos de hace 500 años, no eres ni tú culpable ni yo culpable, pero hoy México es México, España es España. Y somos íntegros y nos vamos a ver de igual a igual. Y si quieres tener estas discusiones, ojos con ojos, corazón con corazón. No me pidas que te agradezca por las cosas que sucedieron hace 500 años, porque hay muchas cosas que fueron impuestas. Ujú. Celebremos los encuentros, pero sin sesgos y Y, sin pensar que alguien es superior que otro. Nadie es superior a nadie. Ya basta de esas narrativas. y que la película no le saca el parche también en explorar al propio mexicano a través de Yoka, ¿no? Que vamos viendo cómo se Sí, convierte en Joker en el sentido de que, pues sí, también fuimos sanguinarios, hay que aceptarlo, ¿no? También la traición sigue siendo parte de nuestras estructuras, particularmente políticas, somos humanos, hermano. O ¿no? sea, los humanos son Entonces, así de complejos. ahí está, o sea, no le saca el parche, dice, este es Yoka, este también, si un mexicano le incomoda, mijos, así hemos sido también, o sea, tampoco podemos ocultarnos detrás de un árbol. Luego también estamos viendo a los otros que están inmersos en un conflicto y que terminan siendo víctimas, ¿no? Por un lado, el pueblo de Tenochtitlán, que dicen, pues ustedes van a ser arrasados, y los tripulantes de estos navíos, ¿no? Que cuando Cortés les dice quemé las naves y hasta se quedan con la cara de susto, pues ahí están también aventándose al ruedo de una lucha que a lo mejor no les tocaba pelear, ¿no? O sea, hay, Justo. o sea, también nos está mostrando eso y repito, o sea, lo estamos viendo desde una película animada que creo que quizá ahí es parte de este shock que están teniendo algunos espectadores adultos que no la veían venir, ¿no? Y que los está llevando a cuestionarse. Y creo que eso es interesante que digan, pues no vine por mi, o sea, vine por mi IC, pero me estoy dando cuenta que el IC lo estoy guardando acá bajito porque ya me está generando una inquietud esto. O sea, creo que también ahí es bien interesante cómo la película no solamente es Batman, y no solamente es un contexto histórico ya pasado, sino que nos está aterrizando en el propio presente de cuestionamientos que a lo mejor nos hacía falta formular. Es que si estamos dialogando tanto a partir de una película fantástica es porque hay cosas que no habíamos dialogado lo suficiente, ¿sabes? O sea, y eso es lo que me parece más interesante. Justo lo que le diría a toda la banda que tiene como, quiere entrar a esta polémica, es pregúntate por qué. ¿Por qué quieres entrar en la polémica? Porque tal vez no lo habías dialogado lo suficiente. Y no lo habíamos dialogado suficiente. Hay heridas importantes que siguen en el presente. Entonces, y sigue siendo Batman, güey. O sea, Sí, y al sí. final de cuentas sigue siendo el Caballero de la Noche y todos nos emocionamos. O sea, con la reminiscencia de la rola de Danny Elfman dentro de los tambores mexicas, dentro de las flautas y dentro del metal, el heavy metal que le metieron, sigue siendo un superhéroe alado, sigue siendo el Caballero de la Noche
Y eso es a mí lo que más me emociona, porque siempre está esta idea de que para que el arte provoque tiene que ser serio, tiene que ser cine festivalero, tiene que ser algo muy profundo. Y dices, sí, está bien, puede ser un gran camino, pero también la ficción fantástica nos enseña cosas. Yo siempre he sido muy defensor de la ciencia ficción, la fantasía y los cómics, porque a mí me hablaron de muchas cosas no que me enseñaran los cómics, pero muchas búsquedas personales surgieron a partir de leer un cómic, surgieron a partir de ver una película de ficción fantástica, me llevaron a interesarme en la historia. De alguna manera, al principio, creo que lo primero que me clavé fue con la historia grecorromana a partir de ver Clash of the Titans, Furia de Titanes, la película de los setentas de Sí. stop motion de animación. O sea, conocer eso dije, ah, cabrón, esto está basado en la visión del mundo de alguien en específico. Y dice, sí, para los grecorromanos, esta era su ideología y esta era sus leyendas y la manera en cómo veían inclusive su religión y cómo concebieron su mundo. Y dices, órale, qué loco. Entonces te clavas en la historia y dices, a ver, y si eso pasó en Roma, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál era nuestro panteón de dioses? Porque al final de cuentas los dioses son un reflejo de cómo los seres humanos se ven y las cosas que no puedes explicar porque la ciencia o la vida es tan compleja, pues la fe y las leyendas te ayudan a entenderlo, pero al final de cuentas, estudiar la cosmovisión de los pueblos que habitaban aquí te ayuda a entender tu propio mundo en el que tú creciste. Entonces, todo eso lo aprendí un poco del mundo fantástico. Entonces, que estas discusiones estén viniendo del mundo fantástico a mí me emociona mucho porque espero que abra la puerta a que volvamos a tomar algo que es muy propio de México, que es el realismo mágico. Por qué Pedro Páramo nos sigue significando tanto en lectura Tanto. como como las cosas audiovisuales que han salido? Porque es un libro que nos habla a nosotros, nos cuenta la tierra y nos cuenta nuestra relación con la muerte. Y al analizar tu relación con la muerte, entiendes tu relación con la vida. Por eso el pueblo mexicano es tan resiliente, siento yo, esa es mi percepción. Siento que hay tanta resiliencia en el pueblo mexicano porque tenemos una relación muy particular en cómo vemos la muerte, que es a esta que celebramos y con la que bailamos porque todos vamos ahí. ¿Por qué le tengo que tener miedo a un destino que ya está marcado y del cual no voy a escapar? Tarde o temprano voy a llegar a ese destino, ya sea por una tragedia y me toca irme joven, o ya sea porque utilicé mucho mi cuerpo y ya se desgastó y tengo 90 años y ya me toca partir, pero voy a ir a ese punto siempre y aprender desde chavito. No hay que tenerle miedo a la muerte porque es parte de vivir, pues te hace ser un alguien resiliente y hasta, es más, te hace decirle a la muerte, no, espérate, te aguantas las carnes, todavía no me toca. Aguántame tantito, luego te invito un tequila cuando me toque. Ahorita no, ¿sabes? Y eso nos hace resilientes y eso es parte de la fantasía y de las leyendas y de nuestra cosmovisión y de cómo vemos el mundo. No, y yo agregaría que Pedro Páramo incluso también toca otro tema que a veces nos cuesta tratar mucho, que es el de las figuras paternas, pero ese El padre. ya es otro cantar, pero bueno, sí también nos sigue pesando, ¿eh? Nos pesa Sí, muchísimo porque al final de como nación. cuentas, justo, y tiene que ver con esta cosa de, pues, en esta metáfora de la cual yo no estoy de acuerdo de que somos hijos de España y somos madres, padres españoles, madres mexicanas. Somos más que eso, evidentemente, mucho más que eso, pero hasta en eso hay un símbolo como muy importante del Bueno, abandono. aquí en Batman Azteca estamos viendo que está muy marcada también esa parte del respeto y el aprecio hacia la figura paterna, ¿eh? O sea, es una Y película me que parece bien también nos importante. pone sobre la mesa este tema, fíjate, o sea, ahí lo estamos viendo porque además del afecto que hay hacia la figura paterna, que vamos viendo este sentimiento de venganza, que ahorita ya me vas a decir tú también como actor cómo construiste este personaje, pues estamos viendo cómo este sentimiento de venganza con un vínculo tan cercano como el padre trasciendes a algo que es la raíz y el origen como tal, ¿no? De tu comunidad o de tu pueblo. O sea, tan importante es. Y yo creo que, por ejemplo, en esta cosa del machismo, la mejor manera para sanar esas heridas como hombres que nos llevan a justo tratar de imponer nuestra voluntad a partir de estos actos machistas, o sea, sanar también nuestra figura con nuestra propia paternidad y Ujú. con el qué significa ser hombre. A Batman no lo hace menos decirle a Katsin, tú y mi padre son unos chidos. A partir de mi padre, tú eres el mejor hombre que yo he conocido, carnal. Y a Batman no lo hace menos hombre llorar la muerte de su padre. Y no lo hace menos hombre decir,
Me equivoqué. Pensé que podía con los españoles y no puedo. Tengo que aprender de ellos, tengo que aprender de sus armas, de su tecnología, de las cosas que tienen ellos que yo no tengo. Me Dejarse equivoqué. ayudar. Gracias por salvarme. Le cuesta un huevito, pero llega con la mujer. Digo, también ella se divierte, así dice, ay, este machito. Mame. Pero se deja ayudar, ¿no? Incluso se deja Se deja ayudar por ayudar una y mujer. ella se divierte jodiéndolo. Y el güey sabe que, así, ay, te estás divirtiendo, está bien. ¿Me vas a ayudar? Sí. Ok, te vuelvo a pedir perdón y te vuelvo a decir que gracias. Porque un poco la metáfora es que ya se lo digo 3 o 4 veces y ya quieres que te ayude, huele, me da a decir, ay, ahí voy. O sea, no lo hace menos hombre, es más, lo hace más hombre, lo hace más superhéroe, porque sabe que no puede solo. Porque esta babosada que nos metieron en la cabeza del machismo, de tú puedes solo, tú no te debes vulnerar, tú no debes de pedir perdón jamás, tú jamás vas a aceptar que una mujer haga algo por ti porque tú puedes. O sea, esta tontería que nos enseñaron nos ha llenado de frustraciones gigantescas que explotan en el machismo y que explotan comúnmente en actos violentos, espantosos, ¿no? Y justo esta película inicia con un chavito admirando y amando a su padre y su padre protegiéndolo y su padre diciéndole, si algo pasa, tú corres y llévate a tu madre, porque ese corazón sigue latiendo en nosotros. Y tú te vas con la cutscene, porque para mí lo importante eres tú. Así arranca nuestra película. También es algo que a mí me parece que uno que lo tocas es algo bien importante y fundamental que tenemos que trabajar en Latinoamérica, que tenemos que trabajar en Latinoamérica. Sí, sí, sobre todo replantearnos los hombres con relación a la paternidad. Para cerrar, Horacio, pues ¿cómo fue construir este personaje? Porque lo vemos con un ímpetu juvenil de querer hacer cosas, después lo vemos con este sentimiento de venganza, lo vemos con incertidumbres, o sea, y lo estamos viendo y lo estamos escuchando, ¿no? Entonces, para ti también, ¿cómo es construir este personaje? Porque no es nada más de que me paro y llego y leo el guión, sino lo No, estás sintiendo. no, el trabajo y sobre todo en estos procesos donde cuando tú grabas voces todavía no está la animación hecha. Porque también mucha gente dice, ay, el doblaje, no hicimos doblaje, son voces originales. O sea, lo que sucedió en Batman Azteca, el español es la voz original. Después ya existe una versión en inglés que es Jay Hernández, Raymond Cruz. O sea, ya hay otras personas que hicieron doblaje. Ellos hicieron un doblaje a partir de lo que nosotros propusimos. Tú llegas y todavía no existe la película de animación. Hay bocetos, hay estilos, entiendes el universo, sabes por dónde va el tono, pero al final de cuentas estás tú solo y tu imaginario. El director te ayuda a construir el imaginario para que ese espacio se vuelva mágico y puedas interpretar. Pero justo es el viaje del héroe, o mucho lo que platicamos es el viaje del héroe. Necesitamos que este joven que está comenzando a ser adulto y este adulto que se está haciendo responsable de su adultez y de su vida. Y ese es Batman. Probablemente en otras entregas ya vamos a tener un Batman mucho más maduro, que es comúnmente la figura que conocemos más a partir de Christopher Nolan, que es un Batman ya muy maduro, ¿no? Un Batman que ya entiende su posición en el mundo y que inclusive su voz se transforma en una cosa mucho más profunda porque ya entendió. Él igual y apenas está entendiendo. Y está entendiendo a partir de sanar su propio dolor y ver la caída del imperio. O sea, hay como muchas cosas que le están pasando a este hombre. Por ahí leí unas críticas que dicen, no, es un Batman debilucho. ¿Por qué es debilucho? Porque acepta el error. No, más bien Está es un aprendiendo, Batman está en fuerte. aprendizaje. Y es un Batman fuerte. Ya no va a cometer ese error. Ya lo cometió una vez. Ese error no lo va a volver a cometer. Ese en específico. Seguramente va a cometer otros porque es humano. Y eso es lo que hace importante a Batman. No es superhéroe. No tiene superpoderes. O sea, cualquier golpe que reciba además, le duele. Cualquier hueso que se rompa, tarda en sanar. ¿Sabes? Y eso lo hace humano. A mí me gustó mucho como todo ese proceso y sí fue pensar más en el viaje del héroe, fue pensar en el cine ochentero, noventero, donde a mí me gustaba mucho ver un héroe que se tropezaba y a partir de los tropiezos sale adelante. Estos héroes que ahorita nos quieren vender, que ya son impolutos desde el segundo uno, pues a mí me parecen muy aburridos, porque pues no hay aprendizaje. Y si un héroe no aprende, pues ¿por qué voy a aprender yo como humano? Entonces el héroe es una figura también de reflexión y dices, ay, güey, si Batman acepta que la cagó, pues a mí que me cuesta aceptar que la regué también. Si Batman acepta que no puede solo, pues evidentemente yo no puedo solo.
Y a mí eso fue, digamos que fue parte del proceso lo que más me gustó. Y en eso fue como se fue matizando la voz. Es un hombre que apenas está encontrando su voz, se da cuenta que en la noche hay que habitarla de manera diferente. Y a veces se le escapa, a veces está, pero después se da cuenta que ni su voz ni su pintura son suficientes, necesita algo más. Y es donde entiende que ese algo más está en su contraparte, que son las armaduras y las armas y los compuestos químicos como la pólvora que trajeron los del otro lado del mar y cómo los manipulo con mis saberes. Y entonces surge algo que no es ni de ellos ni es de acá y es único, que es Batman. Y es ahí donde está la metáfora del Caballero de la Noche. Horacio, ¿algo más que tú quieras agregar? Este es tu espacio. No, pues de hecho tengo que ir corriendo, que tengo otra entrevista ahorita. Pues nada más agradecer el espacio y un saludo a toda la gente. Vayan a ver Batman Azteca, es una película hecha con mucho corazón, es una película que sí es el Caballero de la Noche, pero sí también es parte de nuestro imaginario colectivo y aunque no pretende ser una película histórica, sí habla de México y sí habla de nosotros como nación y de un suceso fundamental en la construcción de este país que fue la caída del Imperio Tenochca y después vino la colonización donde otros muchos imperios cayeron. Entonces, pues vayan a verla, está ahorita el cine y a todos los jóvenes, a las chavitas y los chavitos, pues sigan soñando y sigan haciendo y sigan pensando en que si a mí alguien me abrió la puerta, chance, a ti también te pueden abrir una puerta, pero hay que ser resilientes como lo es Yowali Cotl y muchas gracias por el espacio y pues que viva México y que viva nuestra pluriculturalidad y nuestras 68 lenguas vivas, además del español. No, pues muchas gracias a ti, Horacio. Yo reafirmo su invitación. Vayan a ver Batman Azteca, salgan de la sala con el gusto y la inquietud de conversarla, qué temas les están inquietando, qué se están cuestionando, porque créanme que la película da para eso y para más. Y ya saben, bienvenidos en sus comentarios, sus opiniones y hasta las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.